La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Ya está con nosotros el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Profesor Olmos, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Vanessa, ¿cómo te va? Hola, Aaron, ¿cómo estás? Hola, Guillermo. Buenos días, querido profe, gracias como siempre por estar con nosotros, por supuesto. Bueno, vemos con tristeza, indignación y hasta horror lo que está ocurriendo en Israel a partir del ataque de Hamas. Uno veía noticias como que habían acabado con la vida de 40 niños, bebés, y evidentemente yo creo que nadie puede pensar que este conflicto debiera o pudiera prolongarse más en el tiempo, pero más allá de los efectos que pudiese tener en ámbitos de geopolítica internacional, sociales, del derecho internacional, de los derechos humanos, también evidentemente tiene un impacto en la economía mundial. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, profesor, ya compartía algunas proyecciones, pero ¿en qué medida pudiese afectar este conflicto entre Israel y Hamas a la economía mundial? Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿qué pudiese pasar o qué impacto pudiese tener este conflicto en el Medio Oriente, en la negociación en ingresos petroleros de nuestro país? Sí, bueno, fíjate, ¿no? En principio, como tú bien lo comentas, esta es una situación que hay que abordarla y enfocarla de diferentes niveles, ¿no? Económico, social, religioso, político, socioeconómico. Pero efectivamente, fíjate, ¿no? Esta semana se estaba realizando en Marruecos una reunión de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Recientemente el Fondo Monetario daba algunas cifras sobre la proyección para el año 2023, en su panorama económico global. Y bueno, fíjate tú que está a nivel económico, algunos entes multilaterales se han pronunciado, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, además de lamentar la situación, pues habla sobre la dificultad que va a traer esto a la economía en general por los esfuerzos que los bancos centrales están tratando de terminar de ajustar para aplicar esto que se llama el aterrizaje suave. Es decir, la economía global viene saliendo todavía de los efectos COVID, luego la situación de Ucrania y ahora con este conflicto, que va a hacer que los mercados todos reaccionen. Van a reaccionar en dos sentidos. Hay mercados financieros y mercados energéticos que van a reaccionar a favor, es decir, en términos de crecimiento y mejora, porque entonces se genera miedo, se genera tensión, entonces el dinero se va a migrar a otras monedas, va a migrar a otros mercados, y eso va a beneficiar a nivel del incremento de indicadores en algunos sectores de las economías. Pero por otro lado, de los lugares donde estos dineros huyen, por miedo, por expectativas no muy favorables, bueno, va a comenzar a verse como está pasando en las principales bolsas de valores de algunos países europeos, conectados históricamente a nivel comercial, a nivel religioso, a nivel político, de los países que están en pugna. Vamos a comenzar a ver unos indicadores a la baja. El mercado petrolero es uno de los que principalmente puede estar involucrado, precisamente porque ya estamos viendo un repunte de precios del barril de OPEP, por ejemplo, acercándose a los $90 por barril. Para algunas personas, que siempre ha ocurrido, cada vez que hay un conflicto bélico en el Medio Oriente o en países del Medio Oriente, países que son seguros a nivel de exportación de crudo, cualquiera que sea su calidad de petróleo, sea más espeso, más riesgoso, se convierten en países seguros de destino y de origen de petróleo para seguir la actividad económica. Y bueno, Venezuela generalmente siempre sale beneficiado de esto. Entonces, bueno, dentro de todo lo terrible que es esta situación, para algunas naciones puede transformarse en un momento estratégico, ¿no? De tratar en lo posible de, otra vez hay que decirlo, de lo malo que es todo esto, ver de qué manera puede suplir en esos mercados donde los precios del petróleo de estos países pudiese estar. Aquí hay que ver que posiblemente Irán, Irak, India puedan formar parte más adelante de una situación que no quiere que se largue en el tiempo. A nivel geográfico, la posibilidad de que el estrecho de Hormuz
un espacio pues por donde pasa el 35% del petróleo a nivel mundial. 17 mil millones de barriles diarios pueden llegar a pasar por ahí, se puede haber de alguna manera obstaculizado. Eso hace entonces que los países que no pasan por allí, que no tienen que ver con esta zona, tengan una ventaja estratégica a nivel mundial. Claro, pero esa ventaja se puede aprovechar si yo estoy en producción, si yo estoy, no puedo decir ni siquiera que al tope, pero si por lo menos tengo mi capacidad de producción. Venezuela, Irán, Rusia están sancionadas. Ahora, también se hablaron que se puedan aligerar, más que aligerar, levantar algunas sanciones que permiten que Venezuela vuelva a ser competitiva desde el punto de vista petrolero. ¿Cómo eso puede impactar? Bueno, fíjate, ¿no? Eso es algo que el día de ayer estaba discutiendo por Bloomberg el avance en estas negociaciones con el Ejecutivo Nacional, de la mano de también una mejora en las condiciones electorales para 2024, situación de derechos humanos, presos políticos, participación de candidatos que están, entre comillas, subrayados, sancionados por el Estado, para que participen en el ajuste electoral. De darse todo esto, de alguna manera, no solamente el tema petrolero, ¿no?, sino el acceso también a las cuentas. Muchos mineros del gobierno venezolano que están paralizados por el tema de las sanciones, e inclusive esas más de 900 sanciones que hay, que la gran mayoría es a personas particulares de diferentes tiempos y momentos de estos más de 20 años de gestión del Ejecutivo, en sus grandes tramos, puedan inclusive salir de esta lista. Entonces, efectivamente, si esto comienza a aligerarse, se comienzan a dar concesiones, licencias para producir en Venezuela, y este conflicto llega a extenderse, puede ser que Venezuela se vea beneficiado en términos de esta situación, porque el profesor José Toro Hardy siempre ha comentado, y yo lo recuerdo mucho siempre en clase con los muchachos, bueno, esa hada mágica, esa hada madrina que tiene Venezuela, y cuando las cosas están peor, algo ocurre en el Medio Oriente, y bueno, siempre se ve en Venezuela beneficiada. Escuchan a Aaron Olmos, docente, investigador, director de Olmos Group, es economista. Profesor, ¿por qué para usted pareciera que cada vez es más difícil proteger a las economías de las conmociones mundiales? Y por otra parte, y bueno, pensando en que esto no se va a alargar mucho, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, por ahora cree que este conflicto quizás tiene un alcance más limitado que el de la guerra en Ucrania. Fíjate, en principio, los indicadores que se manejan a pocos días te dicen que por los motivos, las razones, la ubicación geográfica, hasta ahora no ha escalado y no ha tenido un efecto tan grande, tan grave como el de la situación de Ucrania, ¿no?, de hace un año. Punto de Ucrania, bueno, países energéticos, otro exportador de productos agrícolas, automáticamente se el efecto a los pocos días en los mercados internacionales, ¿no? A estas fechas todavía se está viendo un efecto similar o parecido, pero efectivamente lo va a tener, sobre todo desde el punto de vista de los países aliados, ambos bandos, que tienen una postura religiosa y ideológica en los últimos años, que puede llegar de alguna manera a verse reflejado en mayor medida, tanto y en cuanto se alargue más en el tiempo, ¿no?, que es precisamente lo que no se quiere. Entonces, bueno, basta decir y ver en los medios de comunicación la gran cantidad de excesos de lado y lado, de atrocidades en el lado y lado, que efectivamente, pues, más allá de lo social, de lo psicológico, de lo religioso, de lo político y de lo político, tiene un impacto grande, complejo, sobre el entramado económico mundial, y efectivamente no se quiere que se alargue más, ¿no? Y allí los esfuerzos para tratar en la posibilidad de minorar. Sin embargo, pues se sabe que no es algo de una solución sencilla e inmediata, porque cuando tú ves el primer ministro de un país en televisión nacional diciendo, bueno, mira, estamos en guerra, que no es algo que de un día de la noche a la mañana se va a corregir. Profesor, a la par, y bueno, ya para concluir, además de lo que está ocurriendo en Israel, lo que está ocurriendo en Ucrania, uno ve que la economía china sigue ralentizándose, y uno sabe la influencia que tiene la economía china en el resto del mundo.
¿Qué impacto puede tener para usted esa ralentización de la economía china para el resto de las economías del mundo, sumado justamente al tema de Ucrania y al tema de Israel? Fíjate, China está llamado por el grupo de los BRICS a convertirse en, y seguir siendo, una de las 5 principales economías del planeta, ¿no? Recientemente veía aparecer una proyección que están haciendo de crecimiento de las economías en función de lo que se conoce de sus posibilidades, y China se mantiene como la primera economía del mundo al 2045-2050, dejando atrás a Estados Unidos, ¿no? Segunda, tercera, cuarta posición, cualquiera que sea la proyección que se vea. Entonces, más allá del proceso de ralentización que se pueda estar dando respecto de la situación económica global, fíjate que ya en el panorama económico global que presentaba el director del área económica del Fondo Monetario, su panorama económico de estos días, de esta semana, el día lunes, bueno, pues ellos nos hablan de una proyección de crecimiento de China al 2024 del 4.2%, ¿no? Y ciertamente está elevado, está por sobre el crecimiento de la economía global. Es el único país, independientemente de la crisis del COVID, independientemente de la crisis de Ucrania y seguramente independientemente de la situación con el pueblo palestino, Israel, Hamas, estos ataques, pues va a seguir, y bien que ha ralentizado, no va a parar de crecer. Y ese no va a parar de crecer tiene que ver con su visión del mundo, su estrategia, su manera de llevar su economía internacional y efectivamente los espacios hacia donde se está orientando, que hacen que su estrategia internacional, independientemente de los reversos de la economía, pues siga siendo bastante confiable. Profesor, como siempre, muchas agradecido gracias con usted por estar con nosotros. Un abrazo, feliz día. Siempre a la orden, un gran abrazo. Gracias, igual. Aaron Olmos, docente, investigador, economista, director